150.000 caos en esa familia, de ese hombre o esa mujer que ha quedado sin trabajo. De eso estamos hablando, presidente, de eso estamos hablando. Claro que el discurso va por ahí, ¿no? El ministro Triaca dice, hay conflictos puntuales, porque no hay una crisis generalizada. ¿Qué es crisis generalizada? ¿Qué más se necesita? Presidente, ¿qué más se necesita? El ministro, cuando estaba pagando a los fondos buitres, decía que no nos hagan creer en esa sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables de empleo. Bueno, un avance, desde la grasa militante a sensación térmica. Yo la sensación térmica la mido en mi provincia de Jujuy, porque represento a esa provincia. Medidas que ha tomado el gobierno, y lo he escuchado recién por aquí, es cierto. Por ejemplo, las retenciones. Conozco el tema de las retenciones a las empresas mineras. Y cuando se hablaba Señora senadora, le pido una interrupción a la senadora Cunat. Sí, senadora, adelante, sí. Gracias a ambos. Gracias, presidente. En verdad, no quería dejar de mencionar lo que ha sido el trabajo de la comisión en el sentido de llegar a este dictamen que hoy estamos tratando y que sin duda tiene detrás el espíritu de todos quienes hemos acompañado distintas iniciativas en este sentido. Obviamente voy a estar acompañando este dictamen que nos ocupa y quería mencionar esta idea que tiene muchísimo que ver con lo que han estado expresando miembros de mi bancada y con lo que está expresando la senadora Fellner. Nosotros creemos desde nuestro espacio político en un Estado presente para la protección y la defensa de los trabajadores. Sin duda esto ha caracterizado los años que nos precedieron y obviamente esto ha cambiado en la actualidad. Por tanto, creemos firmemente en que el Estado debe estar presente en este momento y la manera en que estará presente es a través de una ley del Congreso. Por eso creemos firmemente en que la manera y el rol que nosotros tenemos que desempeñar hoy día es acompañando esta ley, que además de ser una declaración de emergencia, también establece claramente la prohibición para realizar despidos y todas las cuestiones que bien marcaba el senador Páez. En definitiva, también quiero decir, y ya con esto termino, senadora, es que además de estar tratando este tema en esta sesión, posteriormente estaremos tratando temas inherentes a 8 provincias que están pasando por una situación muy particular de emergencia debido a la situación climática. Una de ellas es la mía, la provincia de Entre Ríos. Pero obviamente de lo que estamos hablando en este momento es una emergencia que abarca a todas las provincias de esta nación argentina y los despidos a los que aquí se han hecho referencia, sin duda, si nosotros estamos hoy dando media sanción y posteriormente Cámara de Diputados sanción definitiva a este proyecto, y si con esto evitamos que sigan los despidos, sin duda habremos cumplido con los objetivos. Gracias, senadora Fellner. Gracias, presidente. Sí, en uso la palabra la senadora Fellner. Gracias. Sí, el Estado presente, pero ¿de qué forma presente? Hablábamos de las retenciones, cuando se quitan las retenciones a las mineras, y yo leía, y bueno, qué sé yo, podía ser, ¿no? Hablaban del derrame virtuoso. Si las empresas mineras tenían más plata porque ya no tenían que pagar las retenciones para sacar el mineral de nuestro país, iban a hacer este derrame virtuoso. Iba a venir más trabajo, iban a dar más trabajo. Y la parte de minera en la puna nuestra es muy importante, presidente, muy importante. Mire, nosotros tenemos mina Pirquita. Usted sabe que lo veíamos con cierta tranquilidad a fin de año, porque en distintas revistas especializadas de minería decían mina Pirquita, sus CEOs, sus responsables, de que habían tenido récord de producción. Récord de producción. Entonces, a ver, si hay récord de producción, todo va bien, ¿no? La veta minera donde está mina Pirquita viene de Potosí. O sea que imagínense para que se acabe eso, ¿no? Incluso ellos hablaban de una nueva veta que se llama Chinchillas. Oh, sorpresa, presidente, oh, sorpresa, el derrame no fue para nada virtuoso. Hace un tiempito, raro también, el ministro de Trabajo en mi provincia, ex también, o no sé si será siguiendo gremialista, Cabanafús, anunciaba el cierre de mina Pirquitas. ¿Sabe cuánta gente, presidente? ¿Sabe cuánta gente? 700. 700 familias en plena puna jujeña, acostumbrados a trabajar en la minería que quedan sin trabajo.
El gobernador Gerardo Morales fue a, no sé si Pirquitas Nueva o Nueva Pirquitas, no sé a cuál de las poblaciones cercanas, y muy sonriente con el ministro de Turismo y Cultura, anunciaba que Mina Pirquitas se iba a reconvertir en una villa turística minera. Yo pensaba, usted sabe, o usted se imagina, usted es una persona muy inteligente y sabe, usted también conoce el norte, ¿cuánto tiempo necesita de capacitación y tiempo para que un trabajador minero se reconvierta en un operador turístico? Mucho tiempo, presidente, mucho tiempo. Hasta tanto que come, hasta tanto que lleva a su casa, hasta tanto cómo hace para superar el caos de no tener trabajo, presidente. Esas son las políticas que uno no hubo este derrame virtuoso que todos estábamos esperando. El diputado Luis Cabana, también viene de extracción gremial de mi provincia, diputado provincial, está presentando un proyecto de ley muy similar hoy en la legislatura de mi provincia. ¿Sabe qué vemos? Mire, yo lo vi en Radio Nacional, Jujuy y en muchas radios nacionales. Los contratos, había muchos periodistas jóvenes, muchos jóvenes periodistas contratados por un año. Desde diciembre, ¿sabe por cuánto tiempo se los contrata, presidente? Por 3 meses. Por 3 meses. Entonces, cada 3 meses, los 3 meses que pueden trabajar, están con una espada sobre la cabeza, porque tienen miedo al caos que van a llegar a sus hogares cuando no cobren y se los echa a los 3 meses, como ha sucedido en mi provincia. De 1 año a 3 meses. ¿Sabe cómo se llama eso? Precarización laboral. ¿Sabe qué pasa con las obras sociales, presidente? Cuando tienen ese contrato por 3 meses, no le dan tratamiento de largo alcance. Porque dice, ¿y si en 3 meses te quedas sin trabajo y no puedes pagar? Eso sucede, presidente. Eso sucede en mi provincia. Trabajo joven, yo lo escuché. Claro que quiero el trabajo joven. Claro que está bueno el trabajo joven. Claro que tenemos que ver cómo creamos más trabajo, de 18 a 24, pero muy bienvenido. Pero quiero decirle y pedirle que lo lea, por favor, porque es un muy buen informe. La OIT, en el año 2015, hace un estudio de toda esta región latinoamericana, que es nuestra región, presidente, es nuestra región. Nos hablan de Suiza, los otros días escuchaba al ministro Bullrich hablar de Finlandia. Fantástico, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Tengo una realidad. Yo vivo en Latinoamérica, encima en una provincia que es provincia de frontera. Entonces, estudio todos estos trabajos que se hacen y la OIT hizo y es bueno y yo le pido que lo lea. En el año 2015, un informe que analiza los tipos de políticas públicas implementadas en la región para dar solución al tema del desempleo joven. Muchos países implementaron distintas y hace un estudio. Y usted sabe que termina en un punto, porque es un estudio grande, que dice que en aquellos programas donde se incluye excepciones y subsidios a las empresas que efectivamente brinden esa primera oportunidad de empleo, ¿no? Muy parecido a lo que lanzó el presidente Macri. Hay que tener mucho cuidado, presidente, mucho cuidado. Lo dice OIT, no lo digo yo, ¿no? En un estudio. ¿Sabe por qué hay que tener mucho cuidado? Ya que los posibles efectos de desplazamiento o sustitución de un tipo de trabajador por otro. Se debe tener cuidado en evitar posibles tratos discriminatorios. ¿Qué significa esto? A ver, una empresa, hecho a que le tengo que pagar carga, que el Estado no me ayuda en nada, y tomo un joven, reemplazo el viejo por el joven. Y que lo reemplazo también es caos. No lo digo yo, lo dice el estudio de la OIT del 2015, que recomiendo a todos que lo lean, absolutamente a todos. Entonces, presidente, este proyecto de ley que estamos presentando y que espero que pueda ser aceptado por todos, antes de verlo como que estamos creando una situación de caos, de que queremos que todo vaya mal, véanlo como un tema que realmente sea un aporte. Porque si la revolución de la alegría y del trabajo llega, en mañana, pasado, dentro de un mes, esta ley que hoy estamos aprobando caerá en letra muerta, porque nadie va a despedir, porque no necesitamos. Ahora, si estamos en estos pasos, ¿por qué no permitir tener esta ley? Y vuelvo a asegurar, no solamente para dar tranquilidad a aquellos chicos jóvenes que también están con 3 meses de contrato de trabajo, sino también para proteger
cuando llevemos adelante este proyecto que ha presentado el presidente Macri, tal cual dice la OIT, con mucho cuidado, porque es capaz que se reemplace un trabajador por otro porque uno me convenga. Así que en este sentido, para proteger y para dar tranquilidad, voy a votar este proyecto de ley y espero también que aquellos que tengan estas posturas de tanta defensa a que el trabajo y los caos también reflexionen, lean este artículo de la OIT, este estudio de la OIT, porque creo que nos abre los ojos a todos. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora senadora. Tiene la palabra el senador Urtubey. Presidente, yo voy a adherir al proyecto, es decir, voy a votar los 8 artículos del proyecto en tratamiento y me voy a remitir a los fundamentos que han hecho tanto el senador Loberas como el senador Páez y otros compañeros de bancada que lo han hecho. Yo voy a pedir sencillamente que se exceptúe de las disposiciones de la presente ley a las pequeñas y medianas empresas. Y voy a fundamentar el porqué. Cuando uno escucha ciertas... Siempre me da la sensación a mí que hay dos Argentinas, ¿no? Cuando uno escucha muchos relatos parece que la Argentina fuera solamente un país desarrollado, capitalista, con miles de empresas, con cientos de miles de trabajadores, con la típica relación capitalista patrón-obrero, distante, donde empresas que hacen ingeniería, digamos, social, de despidos, y trabajadores que se nuclean en una lucha de clases de centrales obreras. Si la Argentina terminara en Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, uno diría, bueno, perfecto, la ley está genial, está muy buena, abarca toda la problemática y es justa la solución equitativa para todos. Ahora bien, hay otra Argentina, es la misma, pero lo digo figuradamente, donde hay un enorme tejido social, hay una enorme trama social de pequeños productores, de pequeños comerciantes, a lo largo y a lo ancho de muchísimas de nuestras provincias, donde no se da esta típica relación patrón-obrero, donde el dueño de ese pequeño emprendimiento también es un monotributista y muchas veces un monotributista social, y donde si yo hiciera la división maniquea entre privilegiados y explotados, los pongo seguro en el campo de los explotados. Y esta es también la realidad en la Argentina, y me parece que no es justo, entendiendo, no quiero hacer una valoración de tipo moral, digo, no es justo en el sentido de lo que es la justicia, de dar a cada uno de lo suyo, dar a cada situación su regulación legal y su solución legal. Y creo que en ese sentido, esta ley no puede aplicarse a las pequeñas y medianas empresas. Es más, hemos dicho acá, y hay muchos compañeros que están haciendo un proyecto de pymes que me parece genial, y seguramente yo lo voy a firmar y lo voy a suscribir. Lo que digo es, hagamos el proyecto de pyme y no pongamos la espada de Damocles de esta suspensión indiscriminada, global y universal a toda la Argentina, abarcando estas empresas. Hagamos la ley de pymes y pongamos allí alguna norma. Yo voy a proponer en este artículo una norma provisoria, pero tiene que ver con la solución final, que es para que también haya una protección del trabajo en las pymes. Creo que esta es la solución y además, digo, yo recojo las mejores tradiciones del peronismo. El peronismo siempre ha distinguido entre el gran capital, siempre ha distinguido, y la marcha peronista, cuando dice combatiendo al capital, estoy seguro que se refiere al gran capital, de los pequeños propietarios, los pequeños productores, que son los que generan mayor trabajo en la Argentina, pero no porque, digamos, ahora entonces no estamos protegiendo al 70%. ¿Sabe por qué? Porque esos son miles y miles, decenas de miles, cientos de miles que dan trabajo frente a la economía concentrada de unas 100 o 150 empresas. Por eso digo, yo propongo este texto, para no extenderme en el plazo, que lo propongo como que se agregue, si yo no cambio una coma al proyecto porque fue aprobado por respeto a los compañeros, fue aprobado en la comisión, se discutió, se aprobó. Yo no estaba en el país, estaba participando representando al Senado argentino en las Naciones Unidas, pero bueno, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Así que no voy a renegar de eso, pero sí propongo entonces un artículo que será el último, previo al de forma, tendría el número 8 o 9,
que dice: se exceptúa de las disposiciones de la norma a los empleadores que revisten la calidad de micro, pequeñas y medianas empresas, sean personas humanas o jurídicas. A los efectos de definir el universo alcanzado por esta excepción, se tomarán los parámetros establecidos en la Resolución 11/2016 de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de la Producción. Punto. Y acá está la parte que agregamos juntamente con el senador Basualdo, que a propuesta del senador Basualdo me acercó la propuesta, que dice: las contrataciones que efectúen dichas empresas, se refiere a las pequeñas y medianas y micro, tendrán un periodo de prueba de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente y por un periodo de 180 días. Es decir, que acá se insinúa un mecanismo muy precario de protección de estos empleados y trabajadores de las pymes. Bueno, señor presidente, este es un poco el aporte. La verdad que después le voy a pedir que se ponga en tratamiento, seguramente habrá que hacerlo en particular, a los efectos de que se pueda considerar la votación de este artículo sin desmedro, y repito, sin desmedro de todo lo que se ha establecido en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Romero. Señor presidente, no dudo de la buena intención de los autores del proyecto, del tratamiento en comisión, aunque tampoco voy a hacer cuestiones reglamentarias respecto a al giro a comisión de los proyectos, que fue girado a presupuesto, comisión que yo participo, que cuando vi que estaba excluida del análisis del tratamiento, estaba solo trabajo, me he retirado de esa reunión ante la imposibilidad de que ambas comisiones pudieran trabajar. Pero eso es un tema interno, no hay mejor juez para el funcionamiento interno que el propio cuerpo, así que solamente lo hacía para tratar que la próxima vez se clarifique un poco más la remisión y los giros y el tratamiento en comisión. Yo creo que, repito, la intención de los senadores, de la central de trabajadores, es lógica y obvia. Lo que yo digo, no estoy en contra ni de la intención, ni tampoco voy a defender a ninguna empresa acá. Lo que digo que es una solución poco práctica. Es de gran nobleza, seguramente, de muy buena intención, pero muy poco práctica. Esta solución no trae la reparación a los que ya perdieron el trabajo. Se habla de 130, 140 mil. ¿Cómo vamos a discutir si es poco o mucho? Es una barbaridad. Un puesto de trabajo que se pierde es de lamentar. Pero ya no lo vamos a reparar, esa pérdida. Ya está. Lo que hay que luchar ahora para que haya productividad de la economía, para que haya inversión y haya crecimiento y recuperemos rápidamente esos 140 mil puestos. Ya sea en cuestiones permanentes, no en el Estado voy a hablar después, no en cuestiones transitorias. La construcción, sabemos que hasta el propio trabajador de la construcción sabe que con su libreta hay épocas que tiene trabajo y épocas que no tiene trabajo. Y queremos que se reactive la construcción, que es de rápida respuesta. Y eso está entre los planes. Además, digamos que, volviendo un poco al argumento del texto, las grandes empresas tienen políticas de empleo y son capaces de pagar 1 y 2 indemnizaciones si quieren. Pero reconozcamos que para las pymes, que se refería el senador Urtubey, en una provincia donde el 80%, 100 o 90%, digamos, para ser así, salvo un par de ingenios y un par de fábricas, son todas pymes en mi provincia. Hasta las que parecen grandes, son pymes. Una vuelta me causaba gracia, un secretario de Industria fue a hablarnos en Salta de los problemas de la chapa sin costura y de los caños sin costura. Le aviso que en Salta, lo más cerca a la costura son las costureras. Nadie sabe qué es un caño sin costura y una chapa sin costura. Entonces, pensemos también que para una pyme, un taller, una pequeña fabriquita, un juicio laboral perdido es la quiebra. No es una contingencia que está en el balance, es la quiebra. Eso que quede muy claro. Y también hay que tener, es cierto que la ley contempla, este proyecto contempla que las contrataciones futuras no están objetadas en estos 6 meses para adelante. Bueno, es algo favorable porque si no lo único que haríamos es que todas las contrataciones de la ley por 180 días sean en negro o de forma irregular.
Ya la doble indemnización se viene hablando hace rato. Acá tengo un recorte del 2014, de agosto, donde habla ya que las empresas y los gremialistas están planteando, los gremialistas y las empresas, su preocupación por la doble indemnización que volvería. Bueno, vuelve 2 años más tarde, pero ya esto está así. Y además tenemos en vigencia la 25972, que prevé que cuando la inflación sea 2 dígitos, vuelve a aplicarse la doble indemnización. O sea, ya señaló la senadora por Tucumán, el tema de la emergencia en el presupuesto. O sea, la redundancia confunde, ayuda al caos ese que se mencionó aquí. Redundancia, leyes superpuestas, cuando deberíamos estar pensando nosotros aquí en lo que viene en materia laboral. La capacitación de los trabajadores, la tecnología, el riesgo de reemplazo por robots. Si somos tan rígidos en nuestra norma laboral, y no hablo de flexibilidad, porque no me gusta la palabra flexibilidad, pero si vamos rigidizando más el sistema que tenemos, solamente se va a instalar esa industria que maneja chapas y caños y costura con robots. Uno ve la película fascinante cómo fabrican coches los robots. Claro, fascinante la tecnología, pero son cientos y miles de obreros que no están allí. Leí hace poco un informe del Banco de Londres, que debe ser el Banco Central de los ingleses, donde habla que en los próximos 20 años piensan que la robotización le va a hacer perder 15 millones de puestos de trabajo. Y en Estados Unidos, más de 40 millones de puestos de trabajo, que pueden perderse en los próximos 20 años por la robotización. La mitad de la masa laboral de cada país. Bueno, es una advertencia también para el resto del mundo. Entonces no es que nos vamos a pensar cómo hacemos leyes en contra de los robots, no se nos vaya a ocurrir un día de eso. Lo que digo que hay nuevas formas de trabajo, la capacitación, la tecnología, la industria limpia, las industrias, las energías alternativas. Hay tantas cosas para hacer, pero pensando en el futuro, no mirando el pasado. Esta ley, además de la buena intención, es antigua, atrasa. No va a ser que mañana venga un grupo de inquilinos y se nos ocurra congelar de vuelta los alquileres cuando ahora queremos que se construya. O sea, no siempre la intención plasmada en una ley da la respuesta que estamos esperando o que deseamos. Entonces, me hubiera gustado más ponderación, que hubiéramos escuchado a las empresas, al ministerio, y aunque hubiéramos aprobado o tratado la ley igual después, pero no de una manera tipo, actuamos en emergencia para cubrir la emergencia. En lo que queda de tiempo quiero hablar de que esto no es casual, estos despidos. A ver, no es que llegó un nuevo gobierno y le dijo a la gente, bueno, ahora despidamos, aprovechemos, que como somos más amigables al capitalismo, aprovechemos, echemos 140.000 personas. ¿A quién se le ocurre? La crisis económica tiene ciclos distintos al calendario. Es distinto al calendario electoral. Entonces el ciclo económico de agotamiento del modelo del kirchnerismo viene agotado hace rato. Acá lo dije yo 10 veces y dijimos cómo el modelo kirchnerista se iba agotando con alta inflación, altísima presión tributaria, cerca del 30%, la inflación, la suba de los precios que para el INDEC es 140%, calcule como si fuera poco. Y para las mediciones privadas es casi el 500% desde que empezó la inflación. Además, la inflación es un mal que es más fácil dispararla que corregirla. Y la vamos a padecer un tiempo. Y eso nos llena de angustia a todos y a la gente que tiene salarios rígidos y fijos, ingresos fijos. Entonces, la macroeconomía mal manejada, la inflación, la prohibición de exportar, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron con el cierre de los frigoríficos por la prohibición de exportar carne? Más de 20.000 personas, dijimos aquí hace 3 años. ¿Cuánta gente perdió el sector lácteo? ¿Cuánta gente perdió el campo? La prohibición de exportar carne, lácteos y trigo. ¿Por qué no aprobamos la ley que planteó el diputado Massa el año pasado? Es la misma ley, pero el año pasado. Y los que hoy están votándola son los que se oponían en la Cámara de Diputados. El presidente del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados es el que justamente, como él es un experto laboralista, decía y argumentaba las inconveniencias de esa ley el año pasado.
Ahora quiero verlo la semana que viene argumentando la ventaja de esta ley. Entonces, el abusivo, el sistema deteriorado del mercado cambiario, el cepo, los dólares de todo tipo, las prohibiciones, crearon las condiciones para el agotamiento del modelo. Y estamos hoy viviendo ese agotamiento del modelo en la crisis económica, que tarda en arreglarse. Repito, el ciclo económico tiene otro ritmo que el 10 de diciembre. El 10 de diciembre el gobierno anterior trató de sobrevivir a ese momento, a costa de las reservas que cayeron de 52.000 millones a 20 y pico, a costa de endeudamiento interno, de meter mano al ANSES, a costa de muchísimas cosas y también de la falta de crecimiento de la economía. Entonces, yo creo que, señor presidente, volviendo al texto, las pymes son de gran importancia para ser tratadas. En Argentina, en general, las pymes están entre el 40, el 60, según si es comercio, el 62%, 46% en el sector industrial y 45% en los servicios. Esto es el promedio nacional, pero repito que en el norte de mi provincia es de gran importancia. Por ello yo creo que creo que no se van a aceptar las modificaciones propuestas por el senador Basualdo y el senador Urtubey, lo cual, de no aceptarse y de no replantearse esa situación, mi intención y mi decisión de votar es no apoyar este proyecto porque no contempla, no solo que no protege, sino que no contempla la realidad de una vasta zona del país. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor Ruperto Godoy. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a ser muy breve porque ha sido bien explicado este proyecto por los dos miembros informantes desde distintos aspectos. La verdad que adelanto mi voto afirmativo por este proyecto, pero esto lo hago con absoluto dolor. Y esto pareciera una paradoja, una contradicción, que vote positivo y vote con dolor. Y voto con dolor porque yo pensaba que nunca más en la Argentina, después de la crisis que vivimos en el 2001, 2002, íbamos a volver a abordar instrumentos y herramientas legales que tuvieran que ver con defender el empleo, defender el trabajo, el empleo público y el empleo privado. Ahí recién hablaba un senador diciendo que el país no había crecido y la verdad que el crecimiento que tuvo la Argentina en el año pasado, un año difícil con un contexto regional, internacional complejo, donde hay un mundo que no crece, países que son aliados estratégicos, que están en procesos recesivos, que sus economías han caído, la Argentina creció casi el 2,1%, lo ha reconocido el mismo Todesca. Es decir, que venimos de un país que venía creciendo con serias dificultades, pero que llevó adelante políticas que su objetivo fundamental era mantener el empleo, mantener el trabajo. Por lo tanto, esto de volver nuevamente a pensar en que hay que defender el trabajo nos hace recordar a una Argentina que, bueno, que no fue mal. Una Argentina que quedó devastada en términos económicos y sociales y políticos. También ver de nuevo a las centrales sindicales que visitan el Congreso, que visitan las comisiones, que el día viernes se movilizan. Nosotros también pensábamos que eso era también parte del pasado. Y la verdad que estamos aquí porque hay despido, porque se están denunciando despidos. No solo en el sector público, porque yo siento que cuando el Estado comienza a despedir, esto implica y da lugar que el sector privado también comience a despedir. Y hay despidos en el sector público y despidos en el sector privado. Hay distintas opiniones con respecto a qué cantidad de despido. Un despido ya genera zozobra en la sociedad y fundamentalmente a quien es despedido, que también hay otra cuestión que lo tenemos que discutir porque se lo ha estigmatizado al que ha sido despedido. Por un lado, que es el ñoqui, por otro lado, que es una grasa militante. Es decir, y la verdad que son seres humanos que tienen familia,
que la mayoría trabaja con absoluta dignidad, así que además de recibir el telegrama de despido, de quedarse sin trabajo en una situación compleja, difícil, tiene que ser soportar el estigma de ser una grasa militante o ser un ñoqui. Nosotros, la verdad que pensamos que esto se debería haber abordado de otra manera. Es una herramienta, es un instrumento, pero no deja de ser un paliativo, porque la verdad que lo que nosotros debemos promover es generar condiciones para que haya más trabajo, porque tenemos pensamientos distintos. Por un lado, me parece que vuelve a aparecer la idea de que el trabajo es un costo, el costo laboral, un costo laboral que Señor por ahí senador, sienten que es demasiado alto. Discúlpeme, el senador Pérsico le pide una interrupción. Sí. Gracias, compañero, por un segundo nada más. Como no voy a hablar para agregar, porque coincido con todas las palabras de Ruperto Godoy, que voy a votar afirmativamente este proyecto, porque como él dice, considero que este no es el remedio, digamos, es como la anestesia que le vamos a poner, una tranquilidad, como dijo el miembro informante, para los trabajadores, pero no es el remedio definitivo. Pero creo que es muy positivo ahora cerca del Día del Trabajador, por lo menos llevarle a la casa de los trabajadores la tranquilidad que el Congreso está preocupado por la situación actual. Y brevemente decir que también creo que tiene que ver esto con las políticas que se están tomando de evaluación, de aumento de tarifas, con los Panama Papers, porque me encontré con muchísimas empresas de mi país, de mi provincia, que lavan fondos, digamos, sacan fondos y evitan con eso que se genere trabajo propio en Argentina. Entonces me parece, y comparto con el compañero Ruperto Godoy, que tenemos que trabajar para nuevas medidas que eviten todas estas enfermedades que estamos teniendo en el trabajo argentino y que están generando hoy que miles y miles de trabajadores estén en la calle. Gracias por la interrupción, compañero. Sigue en uso de la palabra, Sí, senador Godoy. gracias, señor presidente. Por lo tanto, veo que hay una visión que por ahí entiende que el trabajo es un costo laboral y que en la Argentina es alto este costo y que está orientado obviamente a lograr mayor maximización de las ganancias del sector empresario. Nosotros, por nuestra historia, por nuestra pertenencia al partido, al movimiento que pertenecemos, siempre hemos considerado que el trabajo dignifica al hombre, que el trabajo es un derecho, que posibilita el desarrollo y que posibilita que la persona se pueda realizar integralmente. Nosotros creemos que además defender el trabajo es poder también a partir de la defensa del trabajo generar más trabajo, porque quien tiene trabajo y tiene un trabajo registrado y tiene un trabajo en blanco, tiene un ingreso y el ingreso le permite consumir, el ingreso le permite gastar y de esta manera se va articulando este círculo virtuoso del crecimiento donde todos pueden mejorar, todos pueden progresar, pueden mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, nosotros concebimos que el trabajo es esencial, es clave para que un país pueda desarrollarse, para que un país pueda crecer y para que sus ciudadanos puedan desarrollarse en plenitud. Por lo tanto, nosotros somos por ahí escépticos por las medidas que se han venido tomando en estos primeros 100 días, 100 medidas que han tenido que ver con la devaluación, con una transferencia brutal de ingresos de los sectores asalariados, de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, que tiene que ver con la eliminación de las retenciones y fundamentalmente con una escalada salvaje de los precios, que más allá de acomodarse a la estructura cambiaria, es decir, tiene un objetivo básicamente especulativo, como ha sucedido en mucho tiempo en la Argentina. Entonces pensamos que si nosotros ponemos como meta la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, por encima de la cuestión que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el bienestar, vamos a una sociedad que no es viable, no nos conduce a buen puerto. Por eso nosotros repetimos que esta es una herramienta, que es un instrumento doloroso, no querido, pero necesario para poder proteger, para poder defender tanto el empleo público como el empleo privado. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la senadora Boyatjian, que comparte su tiempo con el senador Luenzo. Sí, buenas tardes. Gracias, señor presidente.
Quiero decir que no es casualidad que estemos tratando esta iniciativa de emergencia ocupacional en vísperas del Día del Trabajador, lo cual compromete a este cuerpo aún más en nuestras decisiones. Creo que como senadora fueguina, ustedes saben que nosotros como provincia estamos viviendo una difícil situación ocupacional, como lo está sucediendo en la mayoría de las provincias. Creo que también es evidente que todos estamos preocupados y a nivel personal, todo lo que se refiera a cuidar el empleo, cuentan con total apoyo de parte mía, porque sabemos que el trabajo es un valor que debemos defender, como los derechos y todas las garantías que tiene el trabajador. Pero no podemos dejar de olvidar, como se ha referido algún senador, que detrás de cada trabajador hay muchas familias que están sufriendo, hay muchos puestos directos e indirectos, hay una situación inflacionaria muy importante que lamentablemente está haciendo estragos en el poder adquisitivo del salario. Y creo que con esta declaración de prohibiciones no alcanza. Creo que tenemos que trabajar en una forma concreta de conservación y de promoción de puestos de trabajo, dando una solución integral al problema, pero una solución de fondo. Yo creo que este proyecto va a generar gravísimos problemas, sobre todo a las pymes y a los microemprendimientos, porque sabemos la realidad del país, es muy difícil y no van a poder pagar una doble indemnización con la situación económica del país y la baja tan grande en la economía. Creo que desde el gobierno se tiene que plantear un plan de contención, pero con medidas urgentes, por todos, por el microemprendedor, por el trabajador, por las pymes, por las grandes empresas. Yo creo que el gobierno no debe hacerse el desentendido de votar un proyecto y decir, bueno, seguimos adelante. Creo que al país lo sacamos entre todos, o no lo sacamos. Es por eso que junto a mi compañero de interbloque, el senador Luenzo de la provincia de Chubut, proponemos algunas modificaciones que pueden ser sustanciales y superadoras a este proyecto de emergencia ocupacional. Creo que en diputados se está trabajando un proyecto alternativo desde nuestro espacio político y desde nuestro lugar queremos comentar que vamos a votar en general en forma afirmativa, pero en lo particular vamos a solicitar algunas modificaciones al artículo 2, al artículo 3, al artículo 6 y al artículo 8. Más adelante lo va a comentar con mayor detalle el senador Luenzo, pero creemos que en líneas generales la adición que queremos hacer es generar una propuesta para las pymes que contengan hasta 40 empleados, porque no podemos castigar a todo el mundo de una sola manera. Me parece que esto sería injusto también. Creo que también otra propuesta radical que podemos hacer dentro de lo que queremos adicionar es no tan solo especificar una ley que prohíba los despidos, sino fomentar incentivos fiscales que generen y mantengan puestos de trabajo y bajen los costos de los empleadores. Creo que, como dije antes, estamos votando este proyecto en vísperas del Día del Trabajador. Y me parece que la mejor forma de honrar a los trabajadores es generar herramientas eficaces que ayuden a los trabajadores, pero también a los empleadores a sostener esos empleos y esos puestos de trabajo. Me parece que la situación es compleja y no podemos pretender que se enfrenten unos contra otros. Ello ya pasó en otra etapa y esa grieta la queremos
subsanar trabajando entre todos. A este país lo levantamos entre todos o no lo levanta nadie. Por eso queremos que nos permitan hacer estas modificaciones y nos acompañen en ellas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Luenzo. Gracias, señor presidente. Bueno, de alguna manera ya teníamos la introducción por parte de la colega senadora de la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros en lo particular estamos en un contexto laboral realmente dramático. No solamente lo que está pasando en Tierra del Fuego, con esa particularidad que tiene esa provincia y su propia industria, sino hacer hincapié fundamentalmente en lo que pasa en Comodoro Rivadavia, en la cuenca del Golfo San Jorge, donde hoy estamos contabilizando casi 2.000 despidos. De una u otra manera, algunos acordados o no, pero lo cierto es que salieron del circuito formal laboral en Comodoro Rivadavia desde esa economía básica que tiene la provincia del Chubut, que es la renta petrolera, 2.000 trabajadores. Esto obviamente a mí me obliga a estar acompañando un proyecto que en líneas generales, creo yo, no resuelve el tema de fondo. El tema de se resuelve con políticas económicas distintas, con un desafío distinto, con un carácter más epistemológico en el abordaje que tiene esta problemática de la falta de trabajo en la Argentina, como lo planteaba el senador Romero, como el propio senador Urtubey. Seguramente el colega de San Juan, el señor Basualdo, también hará un abordaje de similares características. Acá han faltado actores para tomar en el día de hoy una decisión que sea algo más equitativa y que contemple, como bien decía Miriam hace instantes nada más, a las pequeñas y medianas empresas. Por eso coincido con Urtubey, con Romero, con Basualdo. Creo que falta un eslabón tal vez el más delicado que tiene la cadena de valor en un circuito económico, que son las pequeñas y medianas empresas. Y doy testimonio de esto a partir de lo que está sucediendo en Comodoro Rivadavia, que las principales perjudicadas por una crisis, obviamente, que depende de factores internacionales como es el precio del barril, obviamente afecta en una primera instancia, en la trinchera donde obviamente se mueve la economía regional, que son las pequeñas y medianas empresas que no están contempladas. Por eso voy a coincidir con esta necesidad que plantean nuestros colegas de atender este sector de la economía que es lo más genuino, que no podemos hablar ahí del gran capitalista y el trabajador en ese esquema binario que no representa absolutamente lo que pasa en muchas de las pequeñas y medianas empresas, al menos de nuestra región. Ese dueño, ese titular, ese responsable de la pyme es un trabajador más, es un tipo que está ahí al lado, a la par de cada uno de los trabajadores y a este sector de la economía hay que defender. Aprovecho para decir que en el abordaje un problema similar, muy serio, que viene de arrastre en Comodoro Rivadavia, hubo un gesto de madurez donde sí es que es lo que yo estoy reclamando a mis colegas, que se debería haber avanzado en este sentido. Hemos convocado a todos los actores de la cadena de valor, desde las grandes compañías petroleras, el gobierno de la provincia, con el gobernador Mario Das Neves a la cabeza, los intendentes, los dirigentes gremiales, en una misma mesa, con el Estado poniendo su parte, las compañías haciendo lo propio, con la excepción de YPF, y esto lo lamento profundamente. YPF no está a la altura de las circunstancias en este momento y nos duele porque YPF es Comodoro, es sinónimo de Comodoro Rivadavia, párrafo aparte, pero me gustaría que YPF también se pusiera a la altura de las circunstancias en este momento. Pero ¿cómo hemos encaminado una crisis que podría haber sido mucho más profunda? Entre todos, el Estado Nacional, el Estado Provincial, los municipios, los trabajadores, las organizaciones sindicales y manteniendo un valor que es importantísimo en este contexto, que es la paz social. Mantener la paz social tiene un valor extraordinario para poder solucionar las cosas. Cuando hay paz social nos podemos escuchar, es una construcción colectiva, no tiene el carácter individual que tienen algunas medidas que me parece que no conducen a lo que todos, creo yo, con nobleza anhelamos, que es que todo trabajador tenga su puesto de trabajo. En este sentido, para ir rápidamente, se nos están agotando los tiempos, yo me voy a sumar a lo del senador Urtubey, junto con mi colega, junto con Carlos Caserio, que también integra este interbloque, en proponer introducir algunas modificaciones al proyecto, que en líneas generales, insisto, nosotros vamos a estar acompañando. No nos podemos permitir seguir asistiendo al despido de cientos y cientos de trabajadores. Nos pasa en mi provincia, nos pasa en la provincia de la compañera Miriam Moyajian desde Tierra del Fuego. Nosotros proponemos en el artículo 2,
Introducir rápidamente, le leo el texto, exceptuar de las disposiciones de esta norma a los empleadores que revistan la calidad de micro, pequeñas y medianas empresas, sean personas humanas o jurídicas. A los efectos de definir el universo alcanzado por esta excepción, se considera como tales aquellas que tengan, como decía Miriam, hasta 40 empleados. Y voy a las características que nosotros proponemos y que votaremos obviamente en particular a favor. En el caso de este artículo segundo, contemplando las pequeñas y medianas empresas, 5 o 6 puntos centrales. Reducción de los aportes previsionales en un 50% para cada nuevo trabajador. Y acá está la pata del Estado, como lo hace en el terreno del petróleo, que pone $10 entre la provincia y la nación para poder sostener la actividad petrolera. Quien incremente personal podrá descontar un salario mínimo vital y móvil por cada trabajador nuevo. Este beneficio, y acá hay un dato interesante, se incrementa en un 50% si se trata de un trabajador de 18 a 25 años o mayor de 45. Un trabajador mayor de 45 que creo que también hay que atenderlo del mismo modo que atendemos al joven que intentamos nosotros sumarse al mundo del trabajo. Podrá aplicar saldos de libre disponibilidad con la AFIP contra obligaciones previsionales. Bueno, luego está la prioridad en la adjudicación de líneas de crédito, prioridad en la contratación de servicios por parte del Estado. Son algunas de las características que tienen estos puntos que nosotros hemos sumado y creemos nosotros haber enriquecido a la propuesta que se ha hecho en el día de hoy a partir del proyecto que ha defendido el senador Lovera, mi coprovinciano Mario Páez, pero me parece que falta una pata central en todo esto. Miren, no hay trabajador si no hay empresa y no hay empresa si no hay trabajador. Bajo este concepto nosotros vamos a defender esta idea. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Senador Nadinov tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que la pregunta que nos deberíamos hacer como punto de partida es si están dadas las condiciones para establecer criterios de una nueva emergencia pública en materia ocupacional. Y desde esa perspectiva ya es una discusión en abstracto. Lo explicó muy bien la senadora Silvia Elías de Pérez, que ya estamos en emergencia ocupacional. En el año 2015, yo tengo acá a mano una copia, mediante la ley 27.200, se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2017 la vigencia de los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la 26.204. ¿Qué dice el artículo 4 de la ley 26.204? Prorrógase hasta tal tiempo la emergencia ocupacional. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué pasan estas cosas? Digamos, ¿por qué estamos discutiendo una emergencia ocupacional que ya la tenemos y que rige hasta el 2017? Y estas cosas pasan porque este es un proyecto que tiene mucho de apresuramiento político. Este Senado que se ha caracterizado por tratar en los ámbitos de las comisiones debates, la participación de los representantes de las pequeñas y medianas empresas, de la Unión Industrial Argentina, de escuchar a los trabajadores, ni siquiera lo ha escuchado al ministro de Trabajo. Entonces, quizás si se cumplían con una audiencia un poco más ampliada y también se convocaba a la Comisión de Presupuesto, hubiéramos advertido y evitado este papelón, de que hoy algunos pretendan aprobar una emergencia ocupacional que este Senado y este Congreso ya lo sancionó hasta el año 2017. Lo que sí podría ser motivo de discusión ante una emergencia que ya está, es si es factible o no la doble indemnización. Y para eso tenemos que recordar el decreto de Néstor Kirchner, porque en realidad cuando se establece la emergencia, y fundamentalmente la doble indemnización allá por el 2002, la desocupación era del orden del 21,5%. Pero cuando las cosas comienzan a cambiar, se establece como criterio que cuando la desocupación no alcance los 2 dígitos, es decir, más de 10%, automáticamente se elimina la doble indemnización. Y eso se estableció en el año 2004, a través de la ley 25972, ese piso. Y por decreto 1224, en septiembre del 2007, se declaró cumplida esa condición. Entonces, la discusión, no en este recinto, sino la previa, la que no se dio, por arrebato, por tratar de instalar esta situación que yo tomé nota de los miembros informantes y de cada uno de los que me precedieron en el uso de la palabra, de este estado de desazón,
de zozobra, de injusticia, de dolor, en fin, se han dicho tantas cosas. Bueno, la discusión pasaría si podemos avanzar o no con la doble indemnización y tampoco estamos en esas condiciones. Miren, la verdad es que a todos nos preocupa el estancamiento económico en materia de empleos. Y esto arrancó en el año 2008. Y a partir del año 2011 no se generan más empleo y la desocupación se profundizó en la Argentina. Pero a muchos de los que he escuchado, que representan a los sectores de los trabajadores, la verdad que antes se guardaron el silencio. Y está bien que recuperen, digamos, la memoria en función de esa amnesia temporal de los 12 años que nos precedieron en el ejercicio del poder, cuando gobernaban los que hoy son oposición, para darnos cuenta que creo que este instrumento no es el camino. Primero, para evitar el papelón de una emergencia que ya la tenemos, y en segundo lugar, porque creo que el camino pasa por iniciativas políticas inteligentes. Las iniciativas políticas inteligentes de la oposición cuando un gobierno asume con una situación de déficit fiscal del orden del 7% del PBI, que es el mayor déficit fiscal que se recuerda en los últimos 25 años, cuando en 10 de diciembre del 2015 se asume con una situación de pobreza donde más de 12 millones de argentinos estaban en esa condición, 34% del empleo de características informales, déficit energético, en fin, lo que ya se sabe, lo que ya se conoce. Entonces, ¿qué tendríamos que estar discutiendo seriamente? Así como se tomaron los primeros pasos en materia económica, en la salida del cepo, que se discutía la gradualidad, y el gobierno tomó la decisión de la salida del cepo, ¿y qué pasó? No fue traumática. Nadie ha observado colas y colas de la gente en los bancos para comprar una moneda extranjera. La salida del conflicto con los holdau, con el acompañamiento responsable de la dirigencia política argentina, hoy exigen respuestas en función de esa salida y se canceló hace una semana. Hace una semana se terminó de cancelar el pago a los holdau. Entonces, ¿de qué desazón y de zozobra estamos hablando? ¿De que hay una situación de preocupación? Por supuesto que hay una situación de preocupación. Por supuesto que hay una situación de preocupación en lo económico y en lo social. Ahora, la verdad, muchachos, no pretendan que un gobierno en 4 meses solucione los desaguisados de 8 años de gestión del gobierno anterior. No voy a hablar del ciclo virtuoso del 2003 al 2007, no pretendan, porque eso también es un acto de irresponsabilidad política, o más que irresponsabilidad, es un acto de subestimación de la inteligencia colectiva del pueblo argentino. Lo que sí creo que en una situación compleja hay que tomar medidas de abajo hacia arriba. Y cuando yo escuchaba a algunos senadores hablar del Estado presente, bueno, miren, ¿saben cuál es un Estado presente? En situaciones límites. Un Estado presente es fundamentalmente aquel Estado que amplía en situaciones críticas las asignaciones familiares para el sector privado, y lo ha hecho este gobierno. Yo recuerdo a muchos intendentes, lo decía el otro día, de mi provincia, que levantaban tribunas y antes de las elecciones del balotaje nos transmitían: tené cuidado si votá Cambiemos, porque se te termina la asignación universal. Y hoy se ampliaron a 1.200.000 chicos la mínima de las asignaciones familiares, en febrero. Y las últimas medidas en materia de asignación, hay 500.000 monotributistas que son beneficiarios de la asignación familiar. 500.000 para los que reclamaban un Estado presente. 200.000 trabajadores temporarios, cumplan o no un trabajo determinado, mientras se cumplan 90 días pueden cobrar la asignación en el año completo. 100.000 beneficiarios de contribuciones o ayuda social específica en las provincias que antes no cobraban la asignación, hoy la pueden cobrar. Y eso se ha hecho ahora. Y eso se ha hecho ahora. Entonces, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que todavía no asumen el rol que les toca, con mucha madurez, quizás como lo planteó el senador Urtubey. Nosotros ayer, en el día de ayer, dictaminamos en la Comisión de Derechos y Garantías, ante un problema puntual de las pequeñas y medianas empresas, de las industrias gráficas, sacamos dictamen para establecer como criterio
la plataforma o la intimación a los usuarios y consumidores con el papel, porque regía un criterio a través de los bancos de notificar a los usuarios y consumidores por vía internet, y esto generaba pérdida de trabajo. Lo generó en el 2014 y el 2015, lo dijeron los propios representantes. ¿Y qué hicimos desde la comisión? Aprobamos por unanimidad un dictamen que ya fue aprobado en diputados para que la regla sea la plataforma, digamos, el papel, y la excepción a criterio del usuario que pueda optar por otro mecanismo. Ese es el criterio de responsabilidad que la hora exige. Y me parece que acá hay mucho de miopía política, mucha de instalar esta idea de crisis, de zozobra, de estado terminal. ¿Qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido inversas? Yo me pregunto. Me hubiera encantado escucharlos a ustedes si el presidente era Daniel Scioli y se tomaron las medidas del pago a los holdout, la salida del cepo no fue traumática, se ampliaban las asignaciones a los monotributistas, a los trabajadores temporarios, se ampliaban a los beneficiarios de algunas ayudas sociales en las provincias, y ni que hablar si por primera vez en la Argentina se discutía, como se va a discutir en el Congreso de la Nación, la devolución del IVA a los jubilados y pensionados que cobran la mínima y a los que cobran la asignación universal. Sería una gesta epopéyica. De verdad que nos tendríamos que estar aplaudiendo y acompañando. Y a cada uno de los que hoy son parte de la oposición, me parece que estarían orgullosos de las medidas que se tomaban en función del nuevo contexto de país. Entonces, muchachos, basta de hipocresías. Este proyecto tiene mucho de hipocresía. Emergencia ocupacional, que ya la tenemos hasta el 2017. Doble indemnización que no se dan las condiciones cuando la estableció hasta el propio Néstor Kirchner. Entonces, hay que asumir el rol que nos toca. Y de la misma manera que un gran sector del peronismo, y voy a invocar al peronismo, actuó con mucha responsabilidad, acompañando ese desendeudamiento que tanto levantaron las banderas del 2005 en adelante, acompañando y votando a favor del pago a los holdout. De la misma manera hoy tienen, pues yo lo he escuchado, la verdad me llamó mucho la atención, lo anoté acá, algunos amigos del Frente para la Victoria hablar de espiral de ingobernabilidad. Cuidado, presidente, con la espiral de la ingobernabilidad. Cuidado con ese término, ¿eh? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué, presidente? Ya termino y voy a ser respetuoso del tiempo. Porque escuchen un poco al presidente, o mejor dicho, lean el reportaje del presidente del Consejo Nacional Justicialista, al diputado Gioja, cuando dijo que el desafío de la Argentina que se viene es que el peronismo asuma su rol en la oposición, porque el peronismo no se siente cómodo en la oposición. Entonces yo celebro a los hombres y mujeres del peronismo que con una nueva visión acompañaron la coherencia del pago a los holdout, como así también celebro a aquellos que en la Cámara de Diputados, como lo ha hecho el presidente y ha enviado un proyecto de ley de primer empleo joven, van a discutir ideas innovadoras para generar empleo y previsibilidad en la Argentina. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Aguilar. Muchas gracias, señor presidente. Primero, manifestar que vamos a tratar de ser muy breves. No creo que tratar de defender el empleo sea ni hipócrita ni irresponsable, ¿no es cierto? Ni poco serio. Y venimos a acompañar este proyecto claramente como un instrumento que es temporario y un instrumento que vale en la emergencia, en la situación de emergencia, que se ha generado sobre todo por la espectacular contracción del consumo que tuvo lugar como consecuencia y que está teniendo lugar como consecuencia de las medidas económicas iniciales que adoptó el gobierno. Creemos que es un instrumento a favor de la paz social, creemos también que a partir de eso va a ayudar a consolidar gobernabilidad, y en ese sentido lo hacemos como una oposición responsable, ¿no es cierto? Y en ese sentido creemos que es un instrumento que, consolidando gobernabilidad y paz social, también puede ayudar al gobierno. Lo vemos como un instrumento excepcional
De la misma manera que es excepcional el conjunto de medidas por la magnitud que vino adoptando el gobierno. Es decir, es excepcional una devaluación del orden del 60%, son excepcionales los incrementos de tarifa que se han venido dando, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha llevado, sin dudas, no sé si serán 100.000, no sé si serán 150.000, tenemos una deuda con las estadísticas públicas en este país, pero digamos que 100.000 puestos de trabajo se hayan perdido en un lapso de no más de 3 meses. Esa es una situación excepcional y creemos que, por lo tanto, amerita una medida excepcional.